El señor Hernando de Soto, distinguido y muy bien catalogado economista, en el set de Nada Está Dicho. Muchas gracias por venir, Hernando, un gusto. Encantado, Jaime, como siempre. La pregunta más básica, pero a la vez que concita la atención general, y se la quiero hacer a usted por su oficio y por su trayectoria. ¿Cómo ve, cómo percibe la economía en un contexto de crisis política? Lo que dicen algunos es que en el Perú, y no les falta razón, la economía y la política han ido por cuerdas separadas. ¿Las cuerdas se podrían juntar esta vez para usted? Yo la primera reacción que tuve después del discurso del presidente fue tratar de verlo como lo vería el mundo. Es decir, nosotros los peruanos, siempre orgullosos de nuestro país y tan intensamente interesados en lo que ocurre al interior, mucho más de lo que ocurre al exterior, muchas veces nos olvidamos que somos la tercera parte del 1% de la población mundial y que vivimos en un contexto un poquito más grande. Que muchos de los productos que nos permiten crecer son aquellos que se exportan. Los minerales, los espárragos, las paltas. Y entonces dependemos muchísimo de qué piensa el resto del mundo sobre nosotros. Entonces cuando yo trato de verla desde el punto de vista del exterior, lo poco que con un tercera parte del 1% que de abstención que concitamos, lo que yo creo va a ocurrir es que al igual que en todos los países del mundo, hay, por supuesto, diferencias entre los que gobiernan y la oposición. Si uno ve qué pasa en Inglaterra, son los que están a favor del Brexit, los que están en contra del Brexit. O sea que esto es algo normal en una democracia. Digamos la cosa así. Uno, es normal, y en segundo lugar, no llama la atención, no es noticia. No es noticia que el presidente Macron de Francia tenga una oposición que esté saliendo a las calles. Porque ya están levantando algunos, y utilizo la palabra cuco, de la recesión. Porque ahí es muy delicado, son palabras mayores. Usted es economista, digamos, yo lo aprendo porque es mi oficio, pero hay crecimiento, hay decrecimiento, hay recesión. Es decir, ¿estamos realmente frente a una probable recesión por esta crisis política? Sí, claro. Sí, por recesión. Eso esta recesión... O sea, recesión es retroceder. Retroceder, sí, me acuerdo bien, es retroceder. Claro, lo que se dice generalmente es que la recesión es cuando le ocurre a los otros y la depresión es cuando le ocurre a uno. Pese a que, perdone que le interrumpa, sí. Usted anotaba muy bien el contexto, cómo nos miran en el mundo. Pero viendo aquí nomás en la región, el crecimiento promedio no llega ni a 1. Y aquí la proyección es 3. ¿Eso puede cambiar? Yo creo que lo que va a ocurrir afuera es la cosa siguiente. Es que lo notable no es lo que estaba tratando de decir, que hay un conflicto interno. Si lo notable es que cuando el gobierno se enfrentó a las inversiones chinas en Bambas, el gobierno tuvo que retroceder. Porque era China. No, se tuvo que retroceder porque se encontró a una nueva fuerza que el mundo va a ir distinguiendo de a pocos. Y es de que cuando por prisión preventiva meten a los líderes de varios partidos políticos en la cárcel, esos partidos políticos no han podido sacarlos, ¿no es cierto? ¿Usted dice el gobierno? El gobierno entendido como el Estado. El Estado. ¿No es cierto? El Estado y el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial, el gobierno. El Poder Judicial. El Poder Judicial es parte del gobierno, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que el jefe, de Fuerabamba, sí sacó a su gente en 8 días, mientras que los partidos políticos no han podido. Entonces, el conflicto social del Perú va a ser... Cualquier noticia que agarre el Perú va a ser la noticia. Segundo lugar, cuando se dice en Tía María, ¿no es cierto?, de que va el jefe del Estado, trata de conciliar las partes y luego un gobernador
regional le dice, le doy tantas horas para regresar, el presidente toma no 70, pero toma 90 o toma 100. Y entonces no resolvió el asunto. Entonces la manera como esto se va a ver afuera, segundito, la manera como esto se va a ver afuera es de que hay un poder establecido que no logra poner orden en su propio país y está afectando la inversión extranjera. Entonces, si usted es un inversionista extranjero, lo que ocurre es, por elecciones adelantadas, es que el presidente, espero que se dé cuenta porque es todavía tiempo de corregir, va a ser un pato rengo antes de tiempo. Es decir, el último año de un presidente... un presidente, generalmente en cualquier país, el último año está en debilidad. Bueno, ya comenzó esa debilidad. Entonces, ahora regreso a su pregunta. La pregunta es recesión. Ya, dependemos tanto del exterior, dependemos tanto de la inversión extranjera, que a mí no me sorprendería que algo malo nos ocurre. Y lo importante en este momento es comenzar a ver las cosas no solamente desde el punto de vista político, que es lo que han tratado ahora con Jorge del Castillo, sino verlo desde el punto de vista de la inversión extranjera, de la cual dependemos muchísimo. Pero ya que usted ha tocado el tema de los líderes políticos en prisión, que es algo que ha distinguido este último año, no puedo dejar pasar el hecho de preguntarle a propósito de Keiko Fujimori. Claro. Ella está en una prisión preventiva, pero usted trabajó con ella y en un momento decidió apartarse. ¿Cómo la mira hoy, en retrospectiva? Bueno, la forma como yo miro es que, yo no he sido nunca miembro de Fuerza Popular. Pero colaboró con ella. No. Lo que hubo es un acuerdo mediante el cual ella iba a llevar adelante nuestros problemas de formalización, principalmente con relación a la minería, que yo decía que no iba a poder funcionar si no se incorporaba a los mineros informales. Eso fue el acuerdo publicado a 2 páginas en los periódicos. Entonces, ¿cómo lo veo? Evidentemente la conozco personalmente y me da mucha pena, veo el drama personal. Pero por otro lado, yo no veo mal el hecho que en el Perú se esté luchando contra la corrupción. Y de la misma manera que me da pena Keiko, me da mucha pena ver a Nadine Heredia en la situación, pero es una cosa personal. A nivel de hacer justicia me parece muy bien. Lo que se podría hacer es la justicia mucho mejor si es que la prisión preventiva no fuera tan obligatoria como lo es en el Perú, porque la razón por la cual hay prisión preventiva en el Perú es porque cuando las personas sospechadas de haber hecho algo mal salen del país, la justicia peruana tiene brazos muy cortos. Cuando Pinochet lo... Y lo crea, perdón que le interrumpa, pero mire a Toledo, tarde o temprano. Yo estuve en la audiencia, lo vi con el mandil rojo y estaba derrumbado. Ya, pero usted dijo 2 palabras que bien importantes, tarde o temprano. Cuando el juez Garzón quiso arrestar, de un arresto domiciliario, a Pinochet cuando estuvo en Inglaterra, 4 semanas. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que generalmente en el Perú es tarde. Y entonces la tendencia de nuestro Poder Judicial es encarcelar rápidamente, mientras que en otros países, antes que se prueba que hay delito, no se los arresta, porque si están en el extranjero, tienen los brazos largos. Entonces, lo único que yo estoy diciendo es la cosa siguiente: no que estoy contra la justicia peruana, sino que lo que podemos hacer es aprender de que hay manera de hacer justicia sin ser innecesariamente crueles. Pero estoy de acuerdo que se haga justicia, y estoy en contra de la corrupción, y le haré acordar de otra cosa, que la primera acusación contra corrupción en el régimen de Fujimori en los años 90 la hice yo. Lo recuerdo. Correcto. Ahora, entonces, la respuesta a todo eso, siempre he querido justicia, soy el único, dicho sea paso, el único que le ha metido juicio al presidente Fujimori por corrupción en el exterior y le lanzó su primer referéndum. Lo sé. Ahora, visto en el concierto internacional, muchos hablan del Perú como un ejemplo. Justamente le mencionaba el momento en el que estuve en la audiencia de Toledo y pude conversar con periodistas de la CNN, en fin.
todos alababan al sistema de justicia peruano. Pero absolutamente. ¿Y eso cuánto bien nos hace en la economía? No mucho. ¿No hay imagen ahí? No, si yo soy inversionista. El inversionista, por ejemplo. Si yo soy inversionista. ¿Qué es al revés? No, el inversionista lo que quiere es saber. Hay un sistema jurídico que funciona. No, hay jueces que dictaminan. Sí, pero cuando se refiere a las minas hay propiedad que no se respeta. Hablando de líderes políticos presos. Son dos cosas bien distintas. Ajá. Puede haber mucha justicia en el campo político y evidentemente el hecho que un país sea capaz, como los Estados Unidos lo fue con Nixon, con los juicios que se le está metiendo a Trump, eso es muy respetable. Pero lo que tú me has dicho es ¿qué pasa en economía? Claro. En economía nosotros dependemos de inversión. Y esa inversión está basada sobre el hecho que ofrecemos garantías sobre los minerales que son comprados a través de una concesión. Entonces, lo que yo digo por el momento es la cosa siguiente, que no es demasiado tarde, que es muy importante ver lo que está ocurriendo, cómo van a reaccionar los inversionistas, al igual que hay muchos países que son muy pobres y ganan fútbol. Ahora, países que son muy ricos ganan fútbol, pero son cosas distintas. Preguntarle a propósito de que mencionábamos a los líderes políticos, no sé si es mucho decir, pero líderes al fin y al cabo, o con cierto arrastre. Hay una cosa que no entendí. Veía su conversación en la mañana con Milagros Leiva y no entendía cómo el fundador del Instituto Libertad y Democracia, el ILD, el autor del Misterio del Capital, además que el que en buen cristiano trajo en el siglo XX, al final del siglo XX, ideas liberales al Perú. ¿Qué hace con Antauro Humala? Trayéndoles las ideas liberales. ¿Lavándole el cerebro? No, lo que ha pasado es que comenzó Antauro a ser es un velasquista. ¿Cómo va a ser un liberal, ¿no? Un defensor de los pensamientos icónicos liberales con un señor que cree en Velasco? Pero ya que sigues las noticias muy bien, te habrás dado cuenta que él me ha dirigido una carta a mí. Yo no he dirigido una carta a él. Usted ha dicho con Milagros que lo va a ir a visitar. Que lo va a ir a visitar. Responder a su invitación, pero por supuesto, yo diría de la cosa siguiente, qué interesante que gente como Antauro Humala, identificados como antipropiedad privada, cuando yo digo, como lo dije en el TLC hacia adentro, que eso va a funcionar en la medida en la cual los pobres tienen también, dice yo estoy de acuerdo. Es una excelente noticia. ¿Usted cree que Antauro de verdad va a cambiar? Leí la carta que le escribió. Sí. Salamero, ¿no? Digamos, lo quiere envolver. Y presiento que usted, claro, ¿qué libro le va a llevar, por ejemplo? Yo libros, yo no le voy a llevar ningún libro. ¿No le va a llevar libros? Debería leer. Además, él debería leer. De repente ya que le quiere... Vamos a averiguar, yo no lo conozco. Ajá. Yo lo que veo es la cosa siguiente. A ver. Yo lo que veo es que una persona como él, una vez que se ha dicho que la propiedad es una cosa que va a funcionar en la medida en la cual la tengamos todos los peruanos, dice yo estoy de acuerdo. Es una excelente noticia para todos aquellos que hoy día tienen propiedad privada y se olvidaron si los pobres la tenían o no. Me parece una excelente noticia. Además, no se olviden, es una carta dirigida a mí, yo todavía no he respondido. Lo que voy a hacer es definitivamente visitarlo porque me parece una carta interesante y me parece que es importante dialogar con quien sea. La guerra terminó. ¿No? Pero, ¿usted ha revisado el historial de Antauro Humala? Yo no solamente he revisado el historial de Antauro. 4 policías muertos. Tremendo. Quería confiscar la prensa, sí. Matar homosexuales. Entonces, sus postulados están en internet. Son nunca de terror. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú nunca lo entrevistarías? No, pues, pero es distinto. No. ¿Por qué? ¿Usted es periodista? Yo voy a... Entrevista significa... yo entrevisto al diablo, pero yo tengo que hacer preguntas, pero usted es un connotado consultor político que si se reúne es que ya está probablemente tentando un acercamiento, ¿o me equivoco? Se equivoca. Vale, entonces, ¿qué es lo que está buscando al reunirse con Antauro? Miren,
Yo no he ido a ningún país del mundo, y yo he asesorado a muchos jefes de Estado, no en política, en cuestiones económicas. Yo no he ido ninguna vez a un país que no ha sido reconocido por el Vaticano o por los Estados Unidos. Entonces, no sé por qué yo voy a tener mayores restricciones que aquellos que defienden la moral y aquellos que defienden el capitalismo. Todo aquel que lo llame, digamos, para hacerle consultas, evidentemente políticas, ¿usted va? ¿Lo atiende inmediatamente? ¿Va y lo visita? Porque hay que discriminar también, porque no vaya a ser que se le ocurra a Montesinos también cuando salga postularse y lo llame Hernando, dame una mano. No, pero es que no me ha dicho Humala, dame Pero lo una está mano. sugiriendo, es el subtexto de la carta. Lo alabo, señor de Soto. Lo acompaño sus ideas sobre la minería. Pero no le... Miren, cuando Fujimori me llama en los años 90, y lo veo que se está sonriendo, está muy simpático comparado a la expresión que tenía con Jorge. Es la cosa siguiendo... También me sonrió. No, yo sé que está jugando, y que se está divirtiendo. Muchísimo. Me alegró mucho. Cuando él me llama, no se olvide, Fujimori era anti-shock, antiliberal, antieconomía de mercado, y estaba rodeado de mucha gente que inclusive había militado en el MRTA. ¿Qué hubiese pasado y del en partido de Jorge también? Y el partido de Jorge. Y entonces, Por claro, y entonces cuando él llama, al mes se declara a favor del shock y la economía de mercado. Eso fue una buena cosa. De la misma manera yo considero una buena cosa. ¡Qué buen ejemplo! Entonces usted va a exorcizar a Antauro Humala y le va a introducir en la cabeza la economía de mercado. ¿Es lo que está diciendo? Si lo pudo hacer con Fujimori, ¿lo va a hacer con Antauro? Yo creo que lo que está ocurriendo ahora es, Jaime, cuando tú regreses a casa, vas a decir, durante 40 minutos de mi show trabajé y los últimos 20 con Hernando de Soto me divertí. Qué buena respuesta. ¿Qué consejo le daría a Martín Vizcarra? Está ejerciendo la presidencia, tuvo un paso discutido, criticado, frío, sin ninguna cosa concreta sobre el asunto Tía María. Y ahí quiero enlazar justamente con Tía María. ¿Qué salida le daría usted a Vizcarra? ¿Se animaría a darle una respecto a la situación económica, ya que usted dice que podría asomarse el fantasma de la recesión? Claro, por supuesto. Además ya le ha ofrecido al país. Lo que yo he dicho muy claramente es la cosa siguiente, que aquellos que hoy día son dueños del subsuelo por vías de concesión, tienen derechos de propiedad muy claros que les permiten utilizar los títulos que le da el Estado peruano como garantía para recibir inversiones. Las inversiones no vienen de una piscina. No sé si en tus tiempos, Jaime, pero en mis tiempos había el Pato Donald, que tenía un tío que se llamaba el Rico MacPato. También, sí. Claro. Son mis tiempos también. Qué bueno, Jaime. Entonces, en esos tiempos, ¿te acuerdas que él tenía una piscina lleno de billetes y de monedas? Bueno, eso no existe. El dinero, el 3% del dinero de los Estados Unidos, por ejemplo, lo produce el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos, el Fed. El 97% restante son los bancos, que lo producen a cambio de garantías y ahí emiten dinero escritural. Entonces la pregunta es la siguiente. Lo que tienen la propiedad sobre el subsuelo, los minerales, están inscritos de un derecho referente al subsuelo que les permite utilizar el título que les da el Estado como garantía, y entonces tienen dos cosas. Tienen por un lado el material y por otro lado reciben Eso capital. Ocurre en Estados Unidos. Eso ocurre en Estados Unidos. La gente de Tía María, que está en la superficie, la gente de Conga que está en la superficie, Bambas. la gente de las Bambas que está en la superficie, tienen también títulos. La prueba es que son lo suficientemente fuertes para rechazar el Estado. Pero no tienen la capacidad con sus títulos de garantizar nada. Lo único que nosotros estamos diciendo es que cuando cambie esa situación y el que tiene la superficie pueda masificar su producción y ser un Nestlé o Unilever o Hershey,
Entonces ponemos en igualdad de condiciones a los dueños del subsuelo y al suelo. Ajá. Me ha preguntado cuál es mi recomendación, Sí. Martín Vizcarra. Si él comienza a decir que eso es lo que él va a hacer, comienza a resolver el problema de Tía María. Ya que está y el de Conga y el de Bamba. tan de moda, eso requeriría una reforma constitucional. No, absolutamente que no. No, claro, es un No. cambio constitucional. No. El Tratado de Libre Comercio dice que todos tenemos igual derecho a la propiedad. Y lo que ocurre es que la propiedad está compuesta no de un derecho Es que dicen primario, que está en la Constitución, el subsuelo es propiedad del Estado. Y había que Pero, cambiarlo, pues. Disculpa, el subsuelo. pero yo puedo utilizar, Ajá. mi casa hasta el día de hoy está Claro. en el suelo. Y yo lo puedo utilizar como una garantía para un crédito extranjero. Pero no el agricultor subsuelo, pues. No. Claro. El agricultor peruano no tiene el mismo derecho de propiedad que yo tengo en Surco. Él no puede utilizarlo a pesar de que la Constitución le da ese derecho, el TLC le da de ese derecho, 300 tratados comerciales le dan el derecho porque nos hemos olvidado de ellos. Decimos que solamente pueden hablar, comunicarse y defender su propiedad en grupo. Bueno, lo están haciendo. El día que se les permita defender su propiedad individualmente cada uno y puedan levantar capital, va a cesar algo que Marx llamaba alienación, que es sentirse muy desigual. Siempre es muy interesante conversar con Hernando Soto, pero lamentablemente el tiempo se nos ha... Y divertido. Y ha porque sido has muy sonreído todo el divertido. tiempo. Así es, le agradezco mucho. Encantado, Hernando de Jaime. Soto con nosotros y vamos a ver si el presidente acoge las propuestas del autor del Misterio del Capital, que tiene una nueva edición y está, por cierto, en la Feria del Libro. Quédese en RPP Televisión, viene Renato Cisneros con su programa Cómo somos los peruanos. Ya sabe que puede vernos en nuestro sitio en YouTube. Simplemente usted en el buscador coloca RPP Noticias. Y porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.